Muy buenos días, mi querida y apreciada Iglesia de Renovación. Nuevamente tenemos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares por medio de estas plataformas virtuales. Quiero desearles desde acá a cada uno de ustedes un feliz sábado, un bendecido día del Señor para cada uno de ustedes en sus hogares, en los lugares donde se encuentran. Ya son un mes y medio, 7 semanas, vamos para los 2 meses desde la última vez que nos congregamos en nuestro templo. Pero tengo la seguridad de que el espíritu y el fervor cristiano, la fe, está más grande y ha aumentado más en el transcurso de estos tiempos. Por eso les invito a que en este momento, donde estés, puedas inclinar tu rostro y podamos pedir la bendición de Dios para el estudio de su santa palabra. Oremos. Querido y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos regalas un sábado más para poder en estas 24 horas estar delante de tu presencia. Gracias porque durante este tiempo nos permite, Señor, poder acercarnos a ti, buscarte, dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, todo lo que nos acongoja, todo lo que nos permite quizás no tener una conexión directa contigo. Y de esta manera, Señor, en este tu día santo y conforme a tu mandamiento, alabarte y glorificarte por lo grande y bondadoso que eres para con nosotros. Te pedimos en este momento, bondadoso Rey, también que tú nos acompañes por medio de tu Espíritu Santo y que en cada uno de los lugares donde nos encontremos tú estés con tu presencia en medio de nosotros. Esto te lo pedimos en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como lo decía la introducción, ¿verdad? El texto bíblico del cual vamos a estudiar el día de hoy, lo encontramos en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 11, el versículo 12. Dentro del ámbito teológico y de aquellos que estudian la palabra de Dios, se ha entendido de que este versículo es uno de los pasajes difíciles de entender. Pero si nosotros miramos el contexto de lo que se está presentando, de la ocasión en el momento en que Jesús dice estas palabras, podemos entender y comprender más claramente el significado. Tiene dos grandes interpretaciones por las cuales me voy a inclinar, una de ellas en esta mañana, y de esta manera poder tener el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si nosotros miramos el contexto de este capítulo, podemos entender y comprender que Juan el Bautista se encontraba preso. Había sido tomado preso por Herodes, el cual se sentía mal por las predicaciones y las acusaciones que tenía Juan el Bautista hacia él por su casamiento con su cuñada, con la esposa de su hermano. Estas palabras no habían calado en la mente ni de Herodes ni de la esposa, la mujer que tenía, que era en realidad la esposa de su hermano. Entonces lo habían tomado prisionero para que no siguiera predicando y no siguiera enseñando acerca del pecado y de la falta que este hombre estaba cometiendo en medio del pueblo de Dios. Allí en la cárcel, Juan tenía algunos discípulos a los cuales envía para que le pregunten a Jesús si era él el que tenían que esperar o estaban esperando o esperaban a alguien más. Esto lo podemos ver en el versículo 2 del mismo capítulo, que dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El versículo 4 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que os veis. Juan el Bautista ya había bautizado algún tiempo atrás a Jesús. Había reconocido al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había bautizado a Jesús, había visto el cielo abrirse y ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Había escuchado la mismísima voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Juan el Bautista, desde aún antes del nacimiento, cuando su madre Elizabeth fue visitada por María, en el vientre ya reconocía a Jesús como el Mesías. Pero al estar en la cárcel,
al encontrarse en unas circunstancias adversas y difíciles, como todo ser humano, que era un ser humano igual que usted y que yo, lo ataca la duda, la incertidumbre. Y si este es el Mesías el cual estábamos esperando, quizás humanamente Juan el Bautista también esperaba un Mesías que pudiera liberar al pueblo de Israel en una forma militar, quizás a espada, quizás con guerra, porque era la mentalidad que tenía el judío de que el Mesías que iba a venir los iba a librar de la esclavitud, los iba a librar de la opresión o de estar bajo el yugo de los romanos, y ellos creían que el militar que va a venir, que el Mesías que iba a venir iba a ser alguien militar, quizás con la misma fuerza del rey David o mayor la fortaleza para librarlos y volver a restaurar el reino de Israel. Pero cuando ve que Jesús enseña acerca del amor, acerca del perdón, quizás se le atacan pensamientos de duda a Juan el Bautista, y más encontrándose en la cárcel y dándose cuenta de que si había llegado el Mesías que les iba a dar la libertad, ¿por qué él se encontraba preso? Así que en medio de la duda llama a dos de sus discípulos, los envía a preguntarle a Jesús si era el Mesías que debían de esperar, estaban esperando, o debían de esperar a alguien más. La respuesta de Jesús fue muy simple y les dice: miren lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, y empieza a hablar acerca de la labor que hizo Juan el Bautista, y lo coloca como el Elías que había de venir para preparar el camino para él. Ahí, en ese contexto, también dice el versículo 11, que es el versículo antecesor al texto que estamos estudiando: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y viene el versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pregunto yo, antes de eso, ¿no había habido dificultades para el evangelio? ¿No había habido dificultades para presentar la palabra de Dios? Mira, yo quiero que estudiemos un poco más en la historia y nos adentremos un poco más en las profecías del Antiguo Testamento para poder identificar qué era lo que estaba sucediendo en este momento y a qué se refería Jesús. Quiero invitarte para que busquemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4. Bueno, el capítulo 12 todos lo conocemos, ¿verdad? Acerca de la rebelión de Satanás en el cielo. Pero vamos a ver el versículo 3 y 4. Versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, haciendo alusión, ¿verdad?, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este texto de la expulsión de Satanás del cielo con lo que estamos leyendo acerca de Mateo capítulo 11, versículo 12? Bueno, pues vamos a seguirlo estudiando para descubrirlo. Vamos a irnos nuevamente al libro de Génesis. Bueno, vamos a irnos al capítulo 3 del libro de Génesis, donde podemos encontrar la primera profecía, o lo que se le conoce como el protoevangelio, que es la primera vez que se menciona la venida del Mesías o la promesa de alguien que iba a restaurar a la raza humana. Después de que Adán y Eva pecaron, decidieron comer del fruto prohibido, Dios los saca del jardín del Edén y les da una promesa. Mira lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y el versículo, vamos a leer el 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Estaba hablándole a la serpiente, o sea, a Satanás. Y le dice, y pondré enemistad entre ti, hablando a Satanás, y la mujer. Aquí está hablando de Eva, la mujer que aparece ahí es Eva, pero proféticamente sabemos, al igual que en Apocalipsis 12 también, de que la mujer está haciendo alusión a la iglesia, al pueblo de Dios. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 15, y entre tu simiente y la simiente suya, está diciéndole a Satanás que la simiente de la mujer, ¿verdad?, le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabe, a partir de este momento, Satanás, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un descendiente, una simiente que le iba a aplastar la cabeza. Todos sabemos cómo se matan las serpientes. Las serpientes, para poder morir, para poder matarlas, tiene que ser estripada la cabeza para que de esta manera puedas tener la seguridad de que ha muerto. Así que Satanás entendía y comprendía que este descendiente, esta simiente que iba a nacer de la mujer, iba a venir y le iba a aplastar la cabeza. Por eso en Apocalipsis 12:4 dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mira, si tú analizas el Antiguo Testamento desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, todas las acciones que Satanás hace en contra del pueblo de Dios es con el propósito de evitar la venida del Mesías. Ya en Génesis capítulo 4 podemos encontrar la ocasión cuando Caín mata a Abel. Dios le había prometido a Eva que uno de sus descendientes, que una simiente de ella, era quien le iba a aplastar la cabeza. Así que cuando nace su primer hijo, Caín, Eva cree que esa es la promesa y también lo cree Satanás y dice, no, si este es el que va a venir a destruirme, a aplastarme la cabeza, yo voy a acabar primero con él. Luego nace Abel, entonces Satanás decide acabar con ellos dos para de esta manera no permitir el cumplimiento de la promesa. De esta manera toma posesión de la mente de Caín, y hace que mate a Abel, eliminando de esta manera lo que ellos creían que era el cumplimiento de la promesa. Pero Dios levanta a otro hijo de ellos, dice que conoció a Adán, a Eva, y tuvo otro hijo que le puso Seth. Y Satanás entiende que si él destruye a uno, Dios levantará a otro, pero que cumplirá su promesa. Entonces toma otra estrategia diferente, y la estrategia que toma Satanás de ahí en adelante es corromper, dañar, pervertir la raza humana, el corazón del ser humano, para que de esta manera no se pueda cumplir la promesa del Mesías que venía a rescatar, que se necesitaba alguien que cumpliera los requerimientos de la ley de Dios, del gobierno de Dios. Así que decide corromperlo, dañarlo, pervertir a todo ser humano. Por eso podemos leer en Génesis 6 que el corazón del hombre era de continuo al mal. Y Dios decide terminar la raza humana en este mundo, apartar a un hombre, a Noé, para por medio de él conservar el linaje, conservar la línea, para cumplir la promesa de un simiente de la mujer. Pero más adelante, después del diluvio, nuevamente Satanás hace esfuerzos por pervertir a los seres humanos, y de esta manera podemos ver que nuevamente la raza humana se llena de maldad. Entonces Dios, continuando con sus planes y cumpliendo su promesa, llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo saca, le da las promesas y empieza a preparar con él un pueblo para de esta manera, con ese pueblo, poder cumplir la promesa de quien iba a venir a rescatar a la humanidad. Más adelante podemos continuar con la historia, avanzando todo el Antiguo Testamento. Podemos encontrar la historia de cómo Dios estaba preservando a un pueblo para cumplir la promesa de un Salvador, de alguien que venía a extirpar el mal, a acabar, a extirparle la cabeza a la serpiente. Pero también podemos ver los esfuerzos de Satanás por no permitir que esta promesa se cumpliese. Más adelante Satanás levanta lo que se conoce también como la hambruna, que se vino para el pueblo, para la tierra, con el tiempo de José. Pero Dios anticipadamente también saca a José
lo lleva hasta Egipto y lo tiene allí, lo coloca en un lugar donde pueda hacer provisión para que el pueblo de Dios, los descendientes de la promesa, puedan preservar la vida en medio de la dificultad, el problema y la adversidad que el enemigo les había puesto. Después de esto, por medio de los egipcios, trata también de eliminar de la mente de ellos todo lo que tuviese que ver con la promesa. Pero Dios se acuerda de ellos, saca al pueblo de Israel de Egipto, los organiza como pueblo, le da normas, le da estatutos, le da leyes, con el propósito de que se preserven puros, limpios, santos, de que sean una nación la cual sea digna de que el Mesías venga por medio de ellos. Ese era el plan y el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel, de que fuera una nación que se preservara, limpia, pura, que pudiese tener la santidad para que de esta manera el Mesías pudiese llegar. Pero tristemente el pueblo de Israel también sucumbió a los engaños de Satanás, y por eso en el tiempo que Jesús vino, ni siquiera los de su pueblo le reconocieron. Solamente unos pocos pastores que cuidaban sus rebaños, pero que estaban pendientes de las profecías, de los tiempos y del lugar donde venía el Mesías, pudieron distinguirle y pudieron conocer. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, como ya lo leímos, de que Satanás iba a esperar a devorar al hijo que naciese de la mujer. Dice finalizando el versículo 4. Y el dragón, que es Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para darla a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y qué nos dice el versículo 13? El versículo 13 dice: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con Mateo capítulo 11, versículo 12? Pues vamos a volver nuevamente hasta allí para de esta manera poder entender y comprender realmente qué es lo que Jesús quería decir con sus palabras. Vamos a leer el versículo 12, pero también vamos a leer el versículo 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Esto qué quiere decir? Lo que Jesús estaba diciendo, de aquí para atrás hasta Juan, todo el Antiguo Testamento habían hablado acerca de la venida del Mesías, y los ataques de Satanás era para evitar que el Hijo, que la simiente, que la promesa que se había dado a la humanidad en Génesis 3:15 se cumpliese. Ahora, como ya había nacido, el ataque va contra el Hijo porque quiere devorarlo. Por eso, cuando Jesús nació, por medio de Herodes, mandó a matar a todos los niños con el propósito de eliminar entre ellos al Mesías. Esto no era más que un plan maquiavélico de Satanás para poder destruir y matar al Mesías que venía a aplastarle la cabeza. Lo persiguió durante mucho tiempo, tanto que Dios le dijo a José y a María que fueran a Egipto, y allí estuvieron por algún tiempo hasta que Herodes murió. Luego regresaron, estuvieron en Nazaret, y durante el ministerio de Jesús todos los esfuerzos de Satanás fueron para que no se cumpliese la promesa, para que Jesús pecase, para que Jesús se apartase del camino y de esta manera no tuviese cumplimiento. Pero como no lo pudo hacer, dice Apocalipsis 12:13, se fue a hacer guerra contra la mujer, porque el niño fue arrebatado para el reino de los cielos, fue arrebatado para Dios. Jesús cumplió su ministerio, cumplió su labor, y como Satanás no pudo ni evitar que viniera al mundo la promesa, ni pudo corromperlo mientras estuvo en este mundo, entonces ahora en su ardor, en su furia, toda su furia la está descargando, la descargó contra la mujer que es la iglesia, y empezó a perseguirla. Hasta el tiempo de Juan, la persecución era para que no naciese el Mesías. Pero desde el tiempo de Juan en adelante, la persecución, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, es contra usted y es contra mí. Porque Satanás, así como se empeñó
para evitar que Jesús viniera a este mundo, para hacer que Jesús no viniera, para que la promesa no se cumpliese, pero se cumplió, así también todos los esfuerzos de Satanás de ahí en adelante es para que usted y yo no aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y nos perdamos en el infierno, nos vayamos, ¿verdad?, a condenarnos junto con Él, porque Él ya no tiene salvación. Por eso Apocalipsis 12 dice, ¿verdad?, vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, durante algunos años, hace algunos años atrás, aproximadamente para los años 1990, 2000, 2001, en la región del lugar donde yo vengo, allí en Colombia, el pueblo es un pueblo pequeño, se sufrió lo que fue los abates de la guerrilla, de la violencia que durante muchos años, más de 50 años, en mi patria se vivió. Algunos de ustedes conocen la historia. En el año 1997, a eso de marzo aproximadamente, para estos tiempos, para estas fechas, la guerrilla tomó posesión del pueblo. Fue un combate crudo, arduo, un viernes en la noche, un combate desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, donde hubieron aviones, helicópteros bombardeando, donde tuvimos que cubrirnos bajo las camas, con los colchones, con lo que encontrábamos, para que de esta manera, en medio del combate crudo que había en plena ciudad, en medio de las casas, no lastimase a nadie. Después de esto, la guerrilla tomó posesión completo, eran la ley, eran los que dirigían, los que establecían las normas, las leyes, la fuerza pública fue levantada, fue llevada, y el pueblo quedó al control de los bandidos de las guerrillas. Y una de las leyes que ellos colocaron era que las iglesias no podían reunirse. Y aquellas iglesias que quisieran reunirse tenían que pagar lo que ellos le llamaban la cuota o la vacuna, que consistía en entregarles a ellos el 50% de los diezmos y las ofrendas que se recogiesen en el templo. Y como cristianos no podemos, ni podemos patrocinar la guerra, no podemos patrocinar para que haya muerte, para que haya estas guerras. Así que la iglesia decidió cerrar sus puertas en vez de darle dinero para patrocinarlos a ellos en su guerra. La consigna era que la iglesia que abriese las puertas iban a lanzar unas granadas, iban a lanzar una bomba e iban a acabar con la iglesia y todas las personas que estuviesen allí adentro. Así que durante 2 años la iglesia adventista y todas las otras iglesias cristianas fueron cerradas. Algunos no quisieron hacer caso, como una de las iglesias pentecostales. La guerrilla asesinó al pastor de la iglesia pentecostal y de esta manera estaban mostrando de que hablaban en serio con las leyes que ellos estaban colocando. Durante 2 años, las iglesias en mi pueblo y en muchos de los pueblos de Colombia estuvieron vacías, al igual que hoy las iglesias en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, las iglesias están cerradas. En aquel entonces, me recuerdo tanto, se tenía que hacer muy similar, aunque no existía la tecnología como lo está ahora. No podíamos tener reunión vía Zoom, ni grabar en la predicación del día sábado, ni hablar por teléfono, ni por WhatsApp. Pero en cada iglesia las familias se reunían y tenían sus cultos. Un anciano o el tesorero pasaba cada mes, una vez al mes, por las casas recogiendo lo que eran los diezmos y las ofrendas, visitando a los hermanos, preguntando cómo estaban, llevándole comida a los más necesitados. El director de escuela sabática, cada vez que tenía que entregar material, el folleto de estudio de la Biblia, pasaba por los hogares también entregándolo. Y allí se podían reunir aproximadamente 4 o 5 personas máximos en núcleo familiar. No se podían reunir ya 2 familias, porque la guerrilla lo tomaba como que se estuviesen preparando, haciendo reuniones para formar una revolución contra ellos. Los clubes tampoco se ponían a reunir, los conquistadores, porque ellos creían que era un adoctrinamiento, se hacían marchas, reuniones, cantos y todo esto, así que también fue prohibido. A los 2 años llegó un pastor nuevo, un capellán que llegaba al colegio que también había en ese lugar, y le dieron la consigna a los ancianos y líderes de iglesia al pastor de que abriera. Allí, con algo de temor, abrieron la iglesia un sábado, no ocurrió nada y de en adelante empezaron a reunirse nuevamente. Pero vaya sorpresa, que cuando empezaron a reunirse nuevamente y empezaron a llegar los hermanos que se reunían en las iglesias,
Una iglesia que tenía aproximadamente 70, 80 miembros, ya no era una iglesia de 70, 80 miembros. Era una iglesia muy similar a la nuestra que tenía capacidad para aproximadamente 300 personas. Y qué sorpresa tan grande que después de los 2 años ya no eran 70 o 80, sino que la iglesia estaba repleta, llena y no cabían en las sillas de la iglesia. Así que empezaron a construir otra iglesia y hoy en día hay una iglesia a tan solo 700 metros de una iglesia está la otra. Cerca uno puede iniciar el servicio de canto en una iglesia e ir a terminarlo en la otra porque quedan muy cerca una iglesia, la central con capacidad para 300 personas y la otra con capacidad para 200 personas y muchas veces se llena. Cuando se reúne todo el distrito, han habido reuniones de 1.200, 1.500 personas después de la persecución. Porque saben, mis apreciados hermanos, el enemigo se ha empeñado en hacer que el evangelio no avance. Bien, pero mientras más el enemigo se opone a que el evangelio sea predicado, más rápido el evangelio avanza. Y esto es bíblico, lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4 que dice de la siguiente manera: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Por eso no importa, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, que las iglesias estén cerradas. No importa que quizás no nos podamos reunir físicamente en un templo, pero tenemos la posibilidad de estar en nuestras casas. Fortalezcámonos espiritualmente, prediquemos el evangelio de este lugar. Aquí dice que la persecución estaba sobre la iglesia primitiva, la persecución estaba sobre la iglesia de los apóstoles, pero por donde ellos iban esparciendo el evangelio, iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Por eso, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, la invitación en este sábado misionero es que usted y yo, sin importar las circunstancias, cómo nos encontremos, podamos ser agentes evangelizadores. Yo sé y tengo la seguridad de que si nuestros templos un día las puertas vuelven a abrir, ya no seremos la misma cantidad, sino que seremos más, porque el Espíritu Santo sigue trabajando. Dios sigue trabajando en las vidas y en los corazones de las personas. Aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue avanzando, sigue predicando y muy pronto este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Muchas gracias, mis apreciados hermanos, por la atención prestada. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y un feliz y bendecido sábado.